símbolos, ideas y asociaciones que van dirigidas a un objetivo en específico. Se expresa a través del lenguaje o de la acción. Algunas definiciones. El pensamiento es el atributo fundamental que diferencia a los seres humanos de los animales. Se trata de una capacidad intelectual que surge como un resultado de series de operaciones mentales de diversos grados de complejidad. La estructura del pensamiento son los patrones cognitivos del andamiaje mental, sobre lo que él se conceptualiza la expresión o la realidad. Ahora le vamos a presentar las características del pensamiento. Otra característica del pensamiento es que el pensar es una resolución de problemas, la necesidad de exigir una satisfacción. Es el proceso de pensar lógico, siempre sigue una determinada dirección. Una de las características cognitivas del pensamiento crítico. 1. Manifestación de una mente abierta. 2. Es la definición de términos en función del contexto. 3. Realizar un esfuerzo constante por estar bien informado. 4. Es la evolución de la credibilidad de las fuentes. 5. Es el reconocimiento de las conclusiones y razón. Los principales tipos de pensamiento son 9. Deductivo, inductivo, analítico, creativo, suave, duro, divergente, convergente y mágico. El pensamiento deductivo parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales. Esto quiere decir que parte de un todo a algo singular. El pensamiento inductivo, este es un tipo de pensamiento que no parte de afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares. Esto quiere decir que parte de algo singular a algo universal. Por ejemplo, la luz de un foco te puede dar muchas ideas, por ejemplo, una luz de una linterna, una vela, etc. El pensamiento analítico. El pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad informacional. Amplía y llega a conclusiones viendo el modo en que interactúan entre si estos son fragmentos o no. El pensamiento lateral o creativo. Es el pensamiento creativo que se juega a crear soluciones originales y únicas ante un problema mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parece ser evidente. La inteligencia. La inteligencia es la que podemos diferenciar en lo que es la sabiduría, ya que esta última solo implica en lo que es la acumulación de conocimiento. La teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner, famoso psicólogo nacido en el siglo XX, él hizo lo que es, ha propuesto su teoría de la inteligencia múltiples para que hoy se halla en vigencia. Inteligencia de lógica y de matemática, como su propio nombre lo indica. Esta inteligencia se vincula a la capacidad de lo que es el razonamiento lógico y también lo que es la resolución de lo que es el problema de matemáticas. La inteligencia espacial. La inteligencia espacial es para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas, de las artes visuales. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar. Inteligencia lingüística es la capacidad de dominar el lenguaje y también poder comunicarnos con él a través contra el transversal y lo que es con todas las culturas. Inteligencia musical. La inteligencia musical es un arte universal, donde todas las culturas tienen un tipo de música diferente, más o menos como elaborada, lo que lleva a Gardner y a sus colaboradores a que deben de tener que sí existe la inteligencia musical, ya la talente a todas las personas. Inteligencia corporal. La inteligencia corporal, las habilidades corporales y motrices es lo que se refieren a manejar las herramientas o para expresar lo que es para expresar ciertas emociones y representar un aspecto esencial del desarrollo de todas las culturas o de las historias. La inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es la que nos faculta poder advertir a las personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Inteligencia
Intrapersonal. La inteligencia intrapersonal se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar nuestro ámbito de uno mismo. Gracias. Situaciones o sucesos que cambian en función de una o más variables. Toda secuencia implica un orden que depende de la variable que define el cambio. Es el proceso que consiste en identificar las características semejantes y diferentes de dos o más situaciones. Cada par de características debe corresponder a una misma variable. Para hacer el procedimiento de la comparación, debemos definir el propósito. Segundo, identificar la variable. Tercero, identificar las características correspondientes a cada variable. Cuarto, identificar las diferencias, igualdades o semejanzas para cada variable. Y quinto, verificar el proceso y el producto. Las comparaciones se realizan en base a observaciones concretas u observaciones abstractas. Las observaciones concretas son observando directamente con nuestros sentidos, y las observaciones abstractas son imágenes mentales que tenemos de los objetos. Relación. La relación es el proceso que consiste en establecer nexos entre pares de características correspondientes a una misma variable a partir de su comparación. El procedimiento para hacer una relación. Primero, debemos definir el propósito. Segundo, identificar la variable. Tercero, identificar las características correspondientes a la variable. Cuarto, identificar la diferencia, igualdad o semejanza para cada variable. Quinto, formular la relación. Sexto, verificar el proceso y el producto. Reflexión. La relación puede expresarse en términos de las características o de la variable. El nexo se establece mediante palabras como iguales, diferentes, semejantes y más que, menos que, tanto como, mientras que, etc. Clasificación simple. Es el proceso mediante el cual podemos separar los elementos de un conjunto en subconjuntos de forma tal que todos los elementos de un subconjunto compartan una característica correspondiente a una variable previamente seleccionada, y cada subconjunto difiere de los demás en las características que comparten de esa misma variable. A cada subconjunto de elementos que comparten una característica se le llama clase. A la variable seleccionada para clasificar los objetos se la denomina criterio de clasificación. Procedimiento para clasificar. Para clasificar, primero debemos definir el objetivo. Segundo, observar los objetos. Tercero, identificar las variables en las cuales tengamos semejanzas y diferencias. Cuarto, seleccionar la variable o criterio de clasificación. Quinto, identificar los nombres o denominación de las clases. 6. Formar las clases con sus respectivos elementos. 7. Verificar el proceso y el producto. Definición de conceptos. La definición de conceptos tiene las características esenciales, que son el conjunto de características compartidas por un grupo de elementos. Los pasos que debemos seguir para definir un concepto a partir de sus características esenciales son: primero, analizar el ejemplo. Segundo, establecer una lista de posibles características esenciales. Tercero, analizar otro ejemplo con características similares al ejemplo inicial. Cuarto, eliminar características redundantes con el paso 2. Quinto, definir el concepto a través de las características esenciales. Y por último, debemos validar la definición. Cambios. Los cambios es un fenómeno que afecta a las características del objeto, acontecimiento o situación. Todo cambio conduce a la alteración de algún aspecto del objeto, acontecimiento o situación. 1, 2, 3. Los tipos de cambios que tenemos son los siguientes.
los cambios progresivos, que son crecientes y decrecientes. Crecientes quiere decir que van de menor a mayor, y decrecientes que van de mayor a... En este siguiente video le vamos a presentar lo que son los siguientes temas: ordenamiento, los tipos de análisis, ordenamiento jerárquico, síntesis y evaluación. Ya. Primer tema, ordenamiento. El ordenamiento consta en un proceso que contribuye una aplicación del concepto de secuencias que experimentan los objetos y sucesos como resultados de los cambios que sufren. Los tipos de ordenamiento pueden ser crecientes y decrecientes. Ya. También existen otros tipos que son naturales y convencionales. Bueno, los procedimientos que se debe seguir para hacer un ordenamiento son los siguientes. Primero, debemos identificar la variable. Segundo, observar los cambios. Ya. Tercero, identificar el tipo de cambio, ordenar los elementos y verificar el producto. El proceso de evaluación es donde una persona puede juzgar o emitir un juicio de valor sobre un objeto, hecho o situación. Los procesos mediante el cual podemos seguir para evaluar son los siguientes: definir el propósito, describir la situación, describir los objetos y los criterios. Las analogías. En las analogías se tienen dos relaciones de primer orden, las cuales se conectan mediante una relación de relaciones o vínculo de segundo orden, la cual llamamos analogía. Ejemplo: sombrero, media pieza. Sombrero es a cabeza, como media es a pie. El sombrero protege la cabeza y la media protege el pie. Procedimiento para completar una analogía. Primero, observo las dos palabras del lado izquierdo de la analogía. Segundo, determino posibles vínculos entre dos palabras. Tercero, observo la palabra aislada al lado derecho de la analogía. Cuarto, aplico el vínculo del paso 2, cada una de las opciones de soluciones. Selecciono la opción que mejor se relacione con el vínculo a cada palabra del lado derecho. Pregúntate si las analogías tienen el tipo de relación y orden. Metáforas. Las metáforas son figuras literarias de lenguaje que contiene ideas implícitas, las cuales debemos descifrar. Toda metáfora lleva implícita una analogía. Voy a dar es de los antónimos, sinónimos y sus partes. ¿Qué son antónimos? Son palabras que se refieren a una misma variable, tienen significados opuestos y pertenecen a la misma categoría gramatical. Ejemplo: de duro, blanco. Su variable, dureza, y su categoría gramatical. Los tipos de antónimos son de negación, excluyente de dos valores, recíprocos de dos valores, inversos de dos valores. Antónimos de negación son aquellos que se forman agregando o quitándole las palabras los prefijos negativos. Los prefijos negativos más frecuentes son in, des y a. Un ejemplo: demorar, inmoral. Como pueden ver, aquí tenemos el in de moral. El segundo, culto, inculto. Aquí también podemos ponerle el in para que se forme la palabra inculto. De agradable a desagradable. Aquí también podemos ver la palabra de desagradable. Antónimo excluyente de dos valores. Son partes cuya variable acepta dos opciones y la negación de una de ellas. Significa la afirmación de la otra. La excluyente obliga que si una es cierta, el antónimo es falso. Ejemplo: de sano, enfermo. De encendido, apagado. De artificial, natural.